50.000 jinetes avanzan sin detenerse. Donde llegan, los reinos desaparecen. Entonces surge la pregunta imposible. ¿Por qué los mongoles, el ejército más temido de su tiempo, fracasaron en Kili? ¿Por qué no bastó su velocidad, su ferocidad, su fama de invencibles? ¿Por qué Delhi no cayó como tantas otras ciudades antes? Y hay una cuestión aún más inquietante. ¿Y si la derrota no se decidió en el campo de batalla, sino mucho antes, lejos de las lanzas y los arcos? Para comprenderlo, hay que volver al momento en que Alauddin Khalji decidió luchar de una forma que nadie esperaba. Kutluk Khwaja no avanzaba como un general tradicional. No levantaba ciudades para gobernarlas ni negociaba tributos para asegurar rutas. Su ejército se movía como una marea violenta cuya única lógica era la destrucción total. Allí donde aparecía, los pueblos quedaban vacíos, los caminos se cubrían de humo y los rumores viajaban más rápido que los mensajeros. En el Punjab, las primeras aldeas cayeron sin resistencia real. No hubo batallas formales, solo incursiones fulminantes que despojaban a la tierra de todo lo que podía alimentar a hombres y caballos. Esa era la esencia de la guerra mongola: vivir del terreno, avanzar sin cadenas, no depender de nada salvo del saqueo continuo. La reputación precedía a Kutluk Khwaja como una sombra espesa. Sus hombres eran herederos directos de una tradición de terror metódico. Ciudades enteras en Persia, en Asia Central y en el norte de China habían aprendido que resistirse significaba desaparecer. Delhi conocía bien esas historias. No eran leyendas lejanas, eran advertencias recientes. Comerciantes que huían del norte hablaban de columnas de humo visibles durante días, de caravanas borradas del mapa, de ejércitos que se desmoronaban antes incluso de presentar batalla. La horda no solo atacaba cuerpos, atacaba la voluntad. A medida que los mongoles se internaban en territorio indio, el pánico comenzó a filtrarse en Delhi. No como un grito abierto, sino como un murmullo constante que recorría los mercados, los patios y los pasillos del poder. Los nobles recordaban derrotas pasadas. Los comerciantes calculaban pérdidas inevitables. Los campesinos temían perderlo todo. La pregunta era siempre la misma: ¿cuánto tiempo faltaba para que la tormenta llegara a las puertas de la capital? Kutluk Khwaja sabía explotar ese miedo. No necesitaba apresurarse. Su ejército avanzaba sin trenes de suministros, sin depósitos fijos, sin una retaguardia vulnerable. Cada caballo era una herramienta de guerra y cada jinete un combatiente autosuficiente. Comían lo que encontraban, descansaban poco y se movían con una rapidez imposible de igualar para ejércitos tradicionales. Para ellos, Delhi era un objetivo lógico, un centro rico que prometía botín suficiente para sostener la campaña durante meses. Sin embargo, algo empezó a resultar extraño incluso para los exploradores mongoles. A medida que avanzaban, los informes hablaban de aldeas abandonadas, de graneros vacíos, de campos sin cosechas visibles. No era una retirada caótica, era un vaciamiento sistemático. Donde esperaban encontrar abundancia, encontraban silencio. Esa ausencia no parecía fruto del miedo espontáneo, sino de una orden precisa. Los caminos seguían abiertos, pero no llevaban a nada. En Delhi, mientras tanto, la tensión alcanzaba niveles extremos. Muchos exigían negociar, otros proponían un ataque inmediato para salvar el honor antes de ser rodeados. La horda estaba cerca, demasiado cerca, y su sola presencia alteraba el equilibrio interno del sultanato. Cada día que pasaba sin una batalla decisiva, aumentaba la ansiedad. Pero ese mismo tiempo era el que Alauddin Khalji estaba utilizando para algo muy distinto a lo que esperaban sus enemigos. Kutluk Khwaja aún creía tener la iniciativa. Su experiencia le decía que ningún reino podía sostener el vacío indefinidamente. Tarde o temprano, el miedo obligaría a abrir graneros, a mover poblaciones, a cometer errores. No comprendía que esa espera formaba parte de una trampa mucho mayor. Mientras la horda avanzaba confiada en su fama y su velocidad,
Delhi estaba redefiniendo el campo de batalla sin disparar una sola flecha. La invasión mongola había comenzado con fuerza, pero sin saberlo, ya estaba entrando en una guerra distinta, una en la que el enemigo no pensaba vencerlos con un choque frontal, sino con el desgaste lento y calculado de todo aquello que hacía a la horda invencible. Alauddin Khalji no observaba el avance mongol como una simple amenaza militar. Para él, la llegada de Kutluk Khwaja era una prueba absoluta de supervivencia del Estado. No se trataba de ganar prestigio ni de buscar gloria personal, sino de evitar la aniquilación total. Había visto lo que ocurría cuando los reinos reaccionaban con impulsos, cuando apostaban todo a una batalla rápida o a una negociación desesperada. Frente a un enemigo que vivía del saqueo y de la velocidad, cualquier error podía ser definitivo. Dentro de Delhi, la presión era asfixiante. Los nobles exigían una respuesta inmediata para proteger sus tierras. Los comerciantes temían que el cierre de rutas los arruinara incluso antes de que llegara el enemigo. Los generales discutían planes tradicionales que prometían honor, pero no supervivencia. Alauddin escuchaba a todos y no seguía a ninguno. Entendía que combatir a los mongoles en sus propios términos equivalía a aceptar una derrota anticipada. La pregunta no era cómo vencerlos en el campo, sino cómo impedir que pudieran luchar como siempre lo hacían. El sultán comprendió que el punto débil de la horda no estaba en su fuerza, sino en su dependencia absoluta del movimiento continuo y del botín. Los mongoles no acumulaban reservas, no esperaban largos asedios, no estaban hechos para una guerra prolongada sin recursos. Esa verdad, conocida pero rara vez explotada, se convirtió en el eje de la respuesta de Delhi. Alauddin decidió no correr, no perseguir y no exponerse. Decidió resistir de una manera que muchos consideraron irracional. Su primera orden fue clara y brutal. El reino debía cerrarse sobre sí mismo. Las aldeas cercanas a las rutas de avance mongol fueron evacuadas de forma organizada. Las cosechas se trasladaron bajo custodia. Los graneros privados pasaron a control estatal. No se trataba de destruir la riqueza, sino de ocultarla. El paisaje debía dejar de alimentar al enemigo. Cada campo vacío, cada aldea silenciosa, era una pieza de una estrategia que no buscaba impresionar, sino desgastar. Al mismo tiempo, Alauddin entendía que no podía permitir el caos interno. Un reino asustado podía derrumbarse sin necesidad de un solo ataque enemigo. Por eso comenzó a reforzar el control administrativo con una severidad inédita. Las órdenes no admitían debate. El aparato del Estado debía funcionar como un solo cuerpo, sin fisuras ni improvisaciones. Aquellos que dudaban o retrasaban su cumplimiento eran tratados como una amenaza tan grave como el invasor externo. El sultán sabía que esa disciplina tendría un costo político enorme. Sería acusado de tiranía, de crueldad, de asfixiar a su propio pueblo. Pero también sabía que la alternativa era la destrucción total. Para él, el colapso no era una posibilidad lejana. Era una certeza si se actuaba con debilidad. Cada día sin botín debilitaba a los mongoles, y cada día de orden fortalecía a Delhi. Mientras Kutluk Khwaja avanzaba confiado en su fama, Alauddin construía una defensa que no dependía de muros ni de batallas espectaculares. Estaba transformando al reino entero en una herramienta de guerra silenciosa. No necesitaba derrotar a la horda de inmediato. Solo necesitaba negarle aquello que la hacía invencible. El choque final aún no había ocurrido, pero la guerra ya estaba en marcha. No se libraba con espadas ni flechas, sino con decisiones frías, con sacrificios internos y con una paciencia que pocos gobernantes estaban dispuestos a asumir. Alauddin Khalji había apostado todo a una idea peligrosa, que el tiempo y el hambre podían hacer lo que ningún ejército había logrado antes. Alauddin Khalji comprendió que resistir no bastaba si el reino no podía sostenerse a sí mismo durante una guerra prolongada. La horda mongola no debía encontrar debilidad alguna cuando llegara el momento del enfrentamiento. Por eso,
Su estrategia dio un giro radical que sorprendió incluso a sus propios consejeros. La economía dejaría de ser un espacio de negociación y pasaría a convertirse en un instrumento directo de guerra. El sultán ordenó un control absoluto de los mercados. Los precios de los alimentos básicos fueron fijados por decreto y vigilados sin excepciones. El grano, la carne, los tejidos y los animales de carga quedaron bajo supervisión estatal. Los comerciantes que intentaban especular, ocultar mercancías o alterar el suministro eran castigados con dureza. No se trataba solo de evitar abusos, sino de garantizar que el ejército y la población pudieran resistir sin depender del azar. En un reino sometido a esa presión, la estabilidad económica era tan vital como cualquier fortificación. Al mismo tiempo, Alauddin impulsó un sistema de registro minucioso de soldados. Cada hombre debía estar identificado, equipado y pagado de forma regular. El sultán sabía que los ejércitos improvisados se desmoronaban ante la primera crisis. Por eso apostó por una fuerza profesional, sostenida por salarios constantes y raciones controladas. La corrupción, habitual en tiempos de paz, fue tratada como una forma de traición. Cualquier desvío de recursos debilitaba la estructura que mantenía al reino en pie. La reorganización fue brutal, pero efectiva. Delhi dejó de funcionar como una ciudad vulnerable y pasó a operar como un centro logístico perfectamente engranado. Los graneros estatales se llenaron bajo estricta vigilancia. Las rutas internas fueron protegidas para asegurar el flujo constante de suministros hacia las tropas. Nada quedaba al margen del control. Cada moneda, cada saco de grano, cada animal de carga tenía un destino definido dentro del sistema. Mientras tanto, para los mongoles, la situación se volvía cada vez más desconcertante. Su modo de guerra dependía de encontrar recursos en el camino, de alimentarse del territorio que atravesaban. Sin embargo, la India que habían invadido parecía negarse a existir. No había mercados que saquear ni aldeas ricas que explotar. Lo que encontraban era un paisaje silencioso, vaciado de manera deliberada. Esa ausencia no era producto del miedo espontáneo, sino el resultado directo de una administración férrea. La economía, convertida en arma, comenzó a cumplir su función principal: erosionar la fuerza del invasor, sin necesidad de combatirlo directamente. Cada día sin botín debilitaba a los hombres de Kutluk Khwaja. Cada noche sin forraje agotaba a sus caballos. La horda, acostumbrada a campañas rápidas y autosuficientes, se enfrentaba ahora a una resistencia invisible que no podía atacar ni destruir. Dentro de Delhi, la tensión no desaparecía. El control absoluto generaba resentimiento y temor. Muchos veían en el sultán a un tirano dispuesto a sacrificar el bienestar inmediato de su pueblo. Sin embargo, esa misma dureza evitó el colapso interno. No hubo pánico descontrolado ni desabastecimiento masivo. El sistema, aunque opresivo, funcionaba. El reino resistía mientras el enemigo se debilitaba lentamente. Alauddin sabía que su apuesta era peligrosa. Si los mongoles lograban forzar una batalla rápida antes de que el desgaste hiciera efecto, todo el sistema podía venirse abajo. Pero también sabía que no tenía otra opción. La economía no era un elemento secundario de la guerra, era el campo de batalla principal. Allí se decidiría el destino de Delhi, mucho antes de que los elefantes y la infantería entraran en acción. Cuando la horda se acercó a Kili, ya no era la fuerza fresca y segura de sí misma que había cruzado las fronteras del Punjab. Aún era peligrosa, aún era temida, pero cargaba con un desgaste silencioso que no aparecía en los relatos heroicos. Alauddin había logrado algo que pocos gobernantes antes habían conseguido: obligar a los mongoles a luchar en un terreno que no entendían, donde la paciencia y el control resultaban más letales que la velocidad y el terror. La transformación económica solo tenía sentido si se sostenía sobre una fuerza militar capaz de resistir sin quebrarse. Alauddin Khalji lo sabía. Un sistema sin un ejército disciplinado no era más que una ilusión. Por eso, mientras asfixiaba al invasor negándole recursos, construía en silencio una maquinaria bélica distinta
a todo lo que los mongoles habían enfrentado hasta entonces. El núcleo de esa fuerza era un ejército profesional permanente, no contingentes convocados de forma ocasional, no levas improvisadas, sino soldados registrados, entrenados y pagados de manera regular. Cada hombre tenía una función precisa dentro de la formación. Cada unidad respondía a una cadena de mando clara. La disciplina no se basaba en el entusiasmo ni en la gloria, sino en la certeza de que el salario llegaría y de que la desobediencia sería castigada sin excepción. En un mundo donde muchos ejércitos se sostenían sobre promesas, el de Delhi se sostenía sobre control y previsibilidad. Alauddin entendía que los mongoles eran maestros de la movilidad y del caos. Para enfrentarlos necesitaba lo contrario: estabilidad, orden y resistencia. Sus soldados no debían perseguir impulsivamente ni romper filas ante provocaciones. Debían aguantar, resistir, convertirse en un obstáculo sólido que la velocidad enemiga no pudiera atravesar sin perder su ventaja principal. Pero el elemento más visible y temido de esa estrategia eran los elefantes de guerra. 700 bestias entrenadas no como armas descontroladas, sino como parte de una formación pensada al detalle. No eran simples animales lanzados al combate, sino piezas de una muralla viviente. Cada elefante avanzaba protegido, guiado por mahuts expertos y acompañado por infantería que cubría sus flancos. Sobre sus lomos, torres con arqueros añadían una capa constante de presión. Para los mongoles, aquello representaba una amenaza psicológica profunda. Su caballería dependía del control absoluto del caballo y del espacio abierto. Los elefantes alteraban ambas cosas. El olor, el ruido, el temblor del suelo rompían la calma de los animales de la estepa. Incluso antes del choque, la formación enemiga empezaba a resentirse. Alauddin no buscaba que los elefantes arrasaran por sí solos, sino que funcionaran como un muro que obligara al enemigo a desacelerar, a concentrarse, a perder la fluidez que lo hacía invencible. Detrás de esa muralla avanzaba la infantería profesional. No corrían, no gritaban. Se movían con una lentitud calculada, cerrando espacios, absorbiendo impactos y manteniendo la cohesión. Cada paso estaba pensado para prolongar el enfrentamiento, no para resolverlo de inmediato. La guerra para Delhi ya no era una explosión breve, sino un proceso de desgaste continuo. La clave estaba en la combinación. Los elefantes no actuaban aislados, ni la infantería dependía únicamente de su resistencia. Todo funcionaba como un sistema integrado. Cuando los mongoles intentaban flanquear, encontraban filas humanas que se cerraban. Cuando buscaban abrir brechas, chocaban con masas imposibles de desplazar rápidamente. La velocidad se convertía en un problema, no en una ventaja. Alauddin había diseñado un ejército que no necesitaba ganar rápido. Podía esperar, podía absorber golpes, podía mantener la presión mientras el enemigo se debilitaba por causas externas. El hambre, el cansancio, la falta de forraje. Cada minuto adicional jugaba a favor de Delhi. Cada hora sin una ruptura clara erosionaba la moral mongola. Así, cuando ambos ejércitos se acercaron a Kili, la diferencia ya era evidente. Los mongoles seguían siendo temibles, pero su energía no era infinita. Delhi, en cambio, se presentaba como una fuerza sólida, alimentada, pagada y preparada para una confrontación larga. La muralla viviente no era solo una formación de elefantes, era la expresión visible de una idea más profunda. La victoria no se buscaría en un golpe espectacular, sino en la imposibilidad gradual de seguir luchando. Zafar Khan era el tipo de comandante que la historia suele convertir en leyenda. Valiente, agresivo, acostumbrado a vencer a los mongoles atacándolos sin darles respiro. Para muchos en Delhi, representaba exactamente lo que hacía falta frente a una amenaza tan brutal. Acción inmediata, golpe directo, coraje sin cálculo. Pero para Alauddin Khalji, Zafar Khan era también un riesgo enorme, una pieza imprevisible dentro de un plan que exigía control absoluto. Mientras el sultán apostaba por el desgaste y la paciencia, Zafar Khan veía en cada hora de espera una humillación.
Para él, permitir que los mongoles se movieran libremente era concederles ventaja moral. Su visión de la guerra era simple: atacar primero, romper la formación enemiga y forzar una retirada rápida. Esa lógica había funcionado en enfrentamientos anteriores, pero Kili no era una batalla convencional. Era una trampa cuidadosamente preparada. Cuando Kutluk Khwaja se aproximó a la llanura de Kili, Zafar Khan interpretó el momento como una oportunidad única. El terreno abierto, el viento constante y la aparente dispersión mongola le parecían señales claras de que un ataque audaz podía cambiarlo todo. Ignoró las órdenes explícitas del sultán, convencido de que la gloria en el campo justificaría cualquier desobediencia posterior. Para él, morir en combate era preferible a esperar inmóvil detrás de una muralla de elefantes. Su carga fue feroz. Avanzó con su división como un proyectil lanzado sin retorno, golpeando a los mongoles con una violencia que sorprendió incluso a los veteranos de la estepa. Durante un instante, pareció que su intuición era correcta. La confusión se extendió en las filas enemigas y algunos sectores retrocedieron. Pero esa ventaja inicial ocultaba un problema fatal. Zafar Khan estaba aislado. Kutluk Khwaja comprendió el error en segundos. Un fragmento del ejército de Delhi se había separado del conjunto, impulsado por el ímpetu y no por la coordinación. La respuesta mongola fue inmediata y precisa. Rodearon a la fuerza de Zafar Khan como una serpiente que se cierra sobre su presa. Las flechas comenzaron a caer sin interrupción. Los caballos de Delhi, atrapados en un espacio que no permitía maniobra, perdieron movilidad. La valentía se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir. Zafar Khan combatió hasta el final. Su resistencia fue feroz, casi suicida, pero inútil frente a la superioridad numérica y la flexibilidad mongola. Su muerte no fue una derrota menor, fue un golpe psicológico profundo para Delhi. Muchos vieron en su caída la confirmación de que enfrentarse directamente a la horda era una locura. Sin embargo, para Alauddin, aquel sacrificio tuvo una consecuencia inesperada. Con Zafar Khan fuera de escena, el sultán recuperó el control total de la estrategia. Ya no habría impulsos heroicos ni ataques improvisados que pusieran en riesgo el sistema entero. La muerte del general rebelde eliminó la última variable impredecible dentro del ejército de Delhi. A partir de ese momento, la batalla dejaría de ser una sucesión de gestos individuales y se convertiría en una ejecución calculada. Kutluk Khwaja, por su parte, creyó haber logrado una victoria importante. Había eliminado a un comandante peligroso y probado la sangre del enemigo. No comprendía que, al hacerlo, había facilitado exactamente lo que Alauddin necesitaba: tiempo, orden y una guerra sin interferencias emocionales. En Kili, el heroísmo aislado había chocado contra una estrategia diseñada para no depender de héroes. Con la muerte de Zafar Khan, la guerra entró en su fase decisiva, aunque todavía no se parecía a una batalla tradicional. Alauddin Khalji había eliminado el último elemento impulsivo de su propio bando, y ahora podía ejecutar su plan sin interferencias. Para los mongoles, en cambio, el conflicto comenzaba a volverse extraño, lento y peligrosamente silencioso. No había una confrontación clara que resolver, solo días que pasaban sin botín suficiente y noches cada vez más largas. El paisaje alrededor de Kili se había transformado en un arma. Las aldeas evacuadas no ofrecían refugio ni alimentos. Los campos, vacíos de cosechas, no podían sostener a miles de hombres ni a decenas de miles de caballos. Los mongoles, expertos en campañas rápidas, se encontraban atrapados en una espera que no habían elegido. Cada jornada sin recursos minaba su resistencia física y su confianza. El hambre no llegaba de golpe, sino de forma progresiva, erosionando la fuerza poco a poco. Los caballos, el corazón de la maquinaria mongola, empezaron a sufrir antes que los hombres. Sin forraje suficiente, perdían peso y energía. Un caballo cansado no solo es más lento, es impredecible. La movilidad,
que había sido la mayor ventaja de la horda, comenzaba a desvanecerse. Los jinetes ya no podían maniobrar con la misma precisión ni sostener ataques prolongados. El tiempo, que siempre había jugado a su favor, ahora se volvía un enemigo implacable. Kutluk-Kwaya intentó forzar una solución. Envió destacamentos a buscar recursos más lejos, pero esas incursiones dispersaban aún más a su ejército y aumentaban el desgaste. Cada grupo que se alejaba debía regresar con algo, o no regresar en absoluto. La presión psicológica crecía. Los hombres comenzaban a preguntarse cuánto tiempo podían sostener esa situación sin una victoria clara. La fama de invencibilidad no alimenta estómagos ni fortalece músculos agotados. Mientras tanto, del lado de Delhi, la estrategia mostraba su eficacia. Los graneros seguían abasteciendo al ejército. Los soldados cobraban sus salarios y mantenían la disciplina. No había urgencia, no había necesidad de arriesgar. Alauddin entendía que cada día adicional era una victoria silenciosa. No necesitaba derrotar a los mongoles en una carga espectacular. Solo debía impedir que recuperaran su forma habitual de combatir. La espera también tenía un efecto psicológico devastador. Los mongoles estaban acostumbrados a dominar el ritmo de la guerra. Aquí, ese control les había sido arrebatado. No podían provocar al enemigo para que saliera a luchar, ni encontrar un punto débil que explotar rápidamente. El silencio de Delhi no era pasividad, era una presión constante. La sensación de estar atrapados en un terreno hostil, sin objetivos claros, comenzó a extenderse entre las filas. Alauddin vigilaba cada movimiento con paciencia calculada. Sabía que un ataque prematuro podía devolver la iniciativa al enemigo. Por eso mantuvo a su ejército en posiciones sólidas, evitando persecuciones innecesarias. La guerra del hambre no admitía errores. Cada grano ahorrado en Delhi era una flecha menos que necesitaba dispararse. Cada caballo mongol debilitado era una victoria que no aparecía en los relatos heroicos. Cuando llegó el momento de avanzar, no fue porque los mongoles hubieran lanzado un gran ataque, sino porque ya no podían sostener su presencia con la misma fuerza. El desgaste había hecho su trabajo. La horda seguía siendo peligrosa, pero ya no era una tormenta imparable, era un ejército cansado, obligado a luchar en condiciones que nunca había elegido. En Kili, la batalla no se decidió en un instante glorioso. Se decidió en la acumulación lenta de carencias, en la gestión fría del tiempo y en la comprensión de que la paciencia podía ser más letal que cualquier arma. Alauddin Khalji había convertido el hambre y la espera en aliados, y ahora estaba listo para cerrar la trampa. Cuando Alauddin Khalji dio la orden de avanzar, no buscaba una victoria rápida ni un espectáculo de fuerza. Era el momento exacto, calculado tras semanas de desgaste silencioso. Los mongoles ya no eran la horda fresca que había cruzado el Punjab. Seguían siendo peligrosos, pero estaban cansados, con caballos debilitados y con la iniciativa quebrada. Kili se convirtió entonces en el escenario donde la estrategia completa de Delhi iba a materializarse. La muralla viviente comenzó a moverse con una lentitud inquietante. Los elefantes avanzaban en formación cerrada, no como una estampida caótica, sino como un frente sólido que ocupaba el espacio y lo hacía imposible de atravesar sin pagar un precio altísimo. El suelo temblaba bajo su peso. El ruido, profundo y constante, afectaba a los caballos mongoles incluso antes del contacto. Muchos se agitaban, otros se negaban a avanzar con la seguridad de antes. La ventaja psicológica era inmediata. Detrás de los elefantes, la infantería mantenía la cohesión. No perseguía, no rompía filas, no respondía a provocaciones. Su función era sostener la presión, cerrar huecos y convertir cada intento de penetración en un desgaste adicional para el enemigo. Los arqueros, situados en posiciones calculadas, mantenían un fuego constante que obligaba a los mongoles a moverse sin descanso, agotando aún más sus fuerzas. Kutluk-Kwaya intentó reaccionar con las tácticas que tantas veces le habían dado la victoria. Ordenó ataques rápidos, maniobras de flanqueo,
retiradas fingidas para atraer al enemigo fuera de su formación. Pero Delhi no mordió el anzuelo. La muralla avanzaba y se detenía cuando era necesario, siempre manteniendo la estructura. La velocidad mongola chocaba una y otra vez contra una resistencia que no se descomponía. Cada intento de ruptura fracasaba por la misma razón. El sistema de Alauddin no dependía de un solo punto débil. Si una sección se veía presionada, otra avanzaba para cerrarla. Los elefantes absorbían el impacto inicial, la infantería consolidaba el terreno y los arqueros castigaban cualquier concentración excesiva de jinetes. La batalla se convertía en una sucesión de esfuerzos sin recompensa para la horda. El cansancio comenzó a notarse de forma evidente. Los mongoles necesitaban moverse para sobrevivir, pero cada movimiento los desgastaba más. La falta de forraje había reducido la resistencia de sus monturas. Un caballo exhausto no puede ejecutar retiradas rápidas ni cambios bruscos de dirección. La flexibilidad, que era la esencia de su poder, se iba perdiendo en cada contacto. Para Alauddin, la clave era no acelerar el final. Ordenó mantener la presión sin buscar un colapso inmediato. Sabía que una retirada organizada del enemigo era aún posible si se le daba espacio. Por eso la muralla avanzaba cerrando lentamente las opciones, empujando a los mongoles hacia una posición cada vez más incómoda. El campo de batalla ya no pertenecía a la horda. Pertenecía al sistema que la estaba asfixiando. Kutluk Kuaja comprendió demasiado tarde que estaba luchando en un terreno que no podía controlar. No había un flanco decisivo que explotar, ni un momento claro para lanzar una carga final. Todo estaba diseñado para impedir una victoria rápida. Cada minuto adicional era una derrota silenciosa. La moral empezó a resquebrajarse. La sensación de invencibilidad, construida durante años, se desmoronaba frente a una resistencia que no buscaba gloria, solo supervivencia. Cuando la presión se volvió insostenible, la retirada dejó de ser una opción táctica y se convirtió en una necesidad. La muralla viviente no había destruido a la horda con un golpe espectacular, pero había logrado algo más importante. Había demostrado que los mongoles podían ser detenidos, contenidos y obligados a retroceder. En Kili, la batalla no fue una explosión final, sino la culminación lógica de una estrategia que había negado al enemigo cada una de sus ventajas tradicionales. La retirada mongola no fue una huida caótica inmediata, pero tampoco tuvo nada de honorable. Fue una retirada forzada por el agotamiento, por la imposibilidad de continuar una guerra que ya no obedecía a sus reglas. Kutluk Kuaja comprendió que permanecer más tiempo en Kili significaba arriesgar la destrucción completa de su ejército. La horda, diseñada para campañas rápidas y devastadoras, no estaba preparada para una resistencia prolongada sin recursos. Los primeros movimientos hacia atrás se realizaron con cautela. Los mongoles intentaron mantener la cohesión mientras buscaban rutas que les permitieran salir del cerco psicológico y logístico impuesto por Delhi. Sin embargo, cada kilómetro recorrido revelaba la magnitud del problema. No había reservas esperando, no había aldeas intactas que ofrecieran alivio. El territorio seguía vacío, silencioso, hostil. La retirada no traía descanso, solo prolongaba el desgaste. El hambre comenzó a dejar de ser una amenaza abstracta y se convirtió en una realidad visible. Los hombres debilitados marchaban con dificultad. Los caballos, ya exhaustos, caían o quedaban atrás. Para un ejército basado en la movilidad, perder monturas era perder identidad. Cada animal abandonado era una derrota irreversible. La horda, que había hecho temblar continentes enteros, avanzaba ahora con la pesada conciencia de su vulnerabilidad. Desde la distancia, Alauddin Khalji observaba sin intervenir. No ordenó una persecución agresiva. No buscó convertir la retirada en una masacre que pudiera devolver al enemigo un último gesto heroico. Su objetivo no era humillar, sino asegurar que la amenaza desapareciera. Sabía que perseguir a los mongoles en retirada
podía reactivar su instinto de supervivencia y devolverles parte de su peligrosidad. La victoria, para él, ya estaba lograda. Kutluk Kwaya entendió entonces la verdadera naturaleza de su derrota. No había sido vencido por una carga decisiva ni por un comandante más audaz. Había sido derrotado por un sistema que había negado cada una de sus fortalezas. Sin botín, sin velocidad y sin iniciativa, la horda había quedado reducida a un ejército común, vulnerable y agotado. La guerra que dominaban había dejado de existir bajo sus pies. La retirada se convirtió en un viaje silencioso de regreso, marcado por la pérdida constante. Los hombres que sobrevivieron llevaban consigo una lección amarga. No todos los enemigos podían ser aplastados con terror y rapidez. Algunos estaban dispuestos a esperar, a sacrificar comodidad interna y a soportar tensiones extremas con tal de sobrevivir. Para los mongoles, acostumbrados a quebrar reinos enteros en cuestión de semanas, aquella experiencia fue profundamente desestabilizadora. En Delhi, la noticia de la retirada no provocó celebraciones inmediatas. No hubo euforia descontrolada. El reino había resistido, pero a un costo enorme. La disciplina impuesta por Alauddin había salvado al Estado, pero también había dejado cicatrices profundas. Sin embargo, una verdad era imposible de ignorar. Por primera vez, un ejército mongol había sido detenido sin una gran derrota en batalla abierta. La derrota sin gloria de Kutluk Kwaya marcó un punto de inflexión. Demostró que la invencibilidad mongola no era absoluta, que podía ser desarmada no con fuerza bruta, sino con paciencia, control y una comprensión fría de la guerra como sistema. Kili no sería recordada como la batalla más sangrienta, sino como la prueba de que incluso el enemigo más temido podía ser vencido sin destruirlo por completo. La victoria de Delhi en Kili no se celebró como una hazaña épica, sino como una confirmación silenciosa de que el Estado había sobrevivido. Alauddin Khalji no permitió que el reino cayera en la complacencia. Sabía que el peligro mongol no desaparecía para siempre, pero también sabía que algo fundamental había cambiado. Por primera vez, la horda había sido contenida sin que una ciudad fuera arrasada, sin que un ejército quedara aniquilado en un choque frontal. La amenaza había sido neutralizada a través de un método nuevo y profundamente incómodo para sus contemporáneos. Las consecuencias internas fueron inmediatas. Delhi quedó transformada en una estructura rígida, altamente controlada, capaz de sostener una guerra prolongada. El sistema de control de precios, de registro militar y de gestión de recursos no se desmanteló tras la retirada mongola. Se mantuvo como una red permanente de defensa. Para muchos, ese orden fue opresivo. Para el sultán, era la única garantía de que el reino no volverían a estar al borde del colapso ante una invasión externa. El ejército profesional consolidó su papel como pilar del poder. Ya no se trataba solo de reunir hombres en tiempos de crisis, sino de sostener una fuerza constante, disciplinada y financiada. Los elefantes de guerra, integrados dentro de una estructura coherente, se convirtieron en un símbolo visible de esa nueva forma de combatir. No eran un recurso aislado, sino parte de un sistema que priorizaba la resistencia y el desgaste por encima del golpe espectacular. Para los enemigos de Delhi, Kili envió un mensaje claro. El sultanato ya no era un objetivo fácil, ni un reino que reaccionara con pánico ante la presión. Era una entidad capaz de absorber el impacto, reorganizarse internamente y utilizar el tiempo como arma. La fama de los mongoles seguía siendo temible, pero había perdido su carácter absoluto. La idea de invencibilidad había sido erosionada de manera irreversible. En el plano histórico, Kili dejó una lección incómoda. Demostró que la guerra no siempre se decide en el momento del choque, ni en la valentía individual de los comandantes. A veces, se decide mucho antes, en la administración, en la logística, en la capacidad de un Estado para sacrificarse a corto plazo con tal de sobrevivir a largo plazo. Alauddin Khalji no fue recordado como un héroe romántico, sino como un gobernante frío,
dispuesto a cargar con el odio interno para evitar la destrucción externa. El legado de Kili no fue una frontera ampliada ni un botín inmenso. Fue algo menos visible, pero más duradero, la prueba de que incluso el enemigo más temido podía ser derrotado si se le obligaba a luchar en un terreno que no entendía. En ese sentido, la batalla imposible no fue imposible por su violencia, sino por la claridad estratégica que exigía. Kili marcó el momento en que la guerra dejó de ser solo una cuestión de fuerza y se convirtió, de forma definitiva, en una cuestión de sistema.